la guindilla, roja en la pimentera. Que no voy sola, madre mía, amor me lleva, mi amor me lleva. Que no voy sola, sola, mi amor me lleva, mi amor me lleva. Somos pimentoneras, todas sabemos comercito. Lo mejor de la vera, quintera es nuestra canción. Lo mejor de la vera, quintera es nuestra canción. Bueno, ¿me habéis oído las pimentoneras? Sí, te oímos, sí te oímos. Bueno, ¿me oís o no? Sí, sí, sí. Empezamos. Lo primero de todo, lo primerito de todo. Enhorabuena, mujeres, enhorabuena. De verdad que os merecéis un fuerte aplauso por esta iniciativa. Yo, aparte de la enhorabuena, os doy muchísimas las gracias. Esto ha sido estupendo, llevar a cabo esto y empezar hoy. Bueno, a vosotras las primeras, a todas las mujeres y en especial a las presidentas que tanto habéis trabajado con Encarnita y conmigo, a todas vosotras. A Vicente Caballero, al director general del Servicio Extremeño de Salud, de la Consejería de Sanidad, y a Toni, su principal colaboradora, porque es que nos han ayudado tanto y nos han motivado tanto que yo creo que se merecen también un agradecimiento inicial. A todos los ponentes, por supuesto, porque fíjate de qué manera hemos empezado a comprometer a todos, a unos en charlas, a otros en talleres, a otros y a otras. Es que no ha habido nadie que me haya dicho que no, y de verdad que nos haya dicho que no, ¿verdad, Encarnita? Ha sido estupendo. A todas las entidades colaboradoras, por supuesto, las tenéis ahí en el programa. El programa que tenemos es el mismo de la otra vez porque no lo pudimos sacar a la luz. Son las 50 jornadas, las 15 jornadas de salud de las mujeres de la Vera. Y yo me encuentro súper contenta de iniciarlas. No sé cómo va a salir todo esto porque es una experiencia nueva para nosotras, para vosotras y para mí también. Sobre todo porque es que si no llega a ser por Miguel, que desde esta mañana estamos juntitos viendo esto, cómo funciona, pues yo no sé si hubiéramos podido, la verdad. Esto es bastante complicado. Yo os veo muy bien, pero os veo muy quietas. ¿Vosotros me oís bien? ¿Me oís? Bueno, pues ya está. Si queréis algo me lo decís en el intermedio. Yo esta mañana he estado viendo que hasta se podían poner las diapositivas, así que vamos a hacer la experiencia. El tema que yo voy a plantearos en estas jornadas número 15 de las mujeres de la Vera es un tema que yo creo que os interesa mucho, pero que además a mí me gusta mucho, es el cuidado de los mayores y los dependientes. Hemos puesto también otros temas con cuidados, el siguiente que lo va a dar María, que lo conocéis muy bien ahí vosotros, y temas muy importantes, pero este que me gusta a mí mucho y voy a empezar a desarrollarlo. Hemos puesto también temas como de actualidad como las infecciones COVID, con una persona que además, ya lo diremos en su momento, es una de las personas que, bueno, digamos la que más se ha empeñado en la evolución de esta pandemia. De hecho, recogió la medalla de Extremadura el doctor Carlos Martín. Con él y con el resto de ponentes que nos van a hablar de temas muy diversos que tenéis en el programa, yo creo que vamos a pasar unos jueves muy bonitos. Así que empezaremos por mi tema, como, digamos, como quien se tira a la piscina, a ver qué tal sale esto y si no nos ahogamos ninguna de nosotros, incluida yo. Así que voy a poner unas diapositivas a ver cómo salen. No sé, Miguel, estate al tanto. Vale, pues nada, por ejemplo, ¿qué pone ahí? Que la esperanza de vida en España ahora mismo es de 83 años. 85 para las mujeres y 80 para los varones. En España, aproximadamente, mayores de 65 somos un 18-19%, en Extremadura casi un 20%, digamos que lo que estamos viendo es una longevidad importante de la población española y
Extremadura ocupa un sexto o un séptimo lugar en comunidades. Casi un 20% de personas son mayores de 65 años. Pero luego otro detalle que he visto también por ahí, que quiero que sepáis. Más de 2 millones de personas son dependientes. Pueden ser mayores o no mayores, ¿eh? Y estos necesitan cuidado. Y luego, pues, lo hemos comentado algunas veces nosotros, la mayor parte de la asistencia se lleva a cabo en la familia. Actualmente en nuestro país, una de cada 3 o 4 familias tiene una persona con dependencia. Y luego lo que ocurre también es que las personas de 80 y más años, por cada 100 personas por cada 100 de ellas, hay 45 o 64, hay menos de 100 personas de 45 a 64 años. Es decir, que el ratio de apoyo familiar va en aumento y van disminuyendo las personas que dan cuidados a las personas mayores. Sabemos que entre el envejecimiento y dependencia existe una relación muy evidente. La mayor parte de las dependencias, yo diría la totalidad, dependen de problemas de salud, de enfermedades que son o bien adquiridas o bien son enfermedades congénitas. Solemos hablar de deficiencia funcional, de limitación de la actividad o de restricción de la participación, antes de hablar de lo que se dice que es la dependencia, que viene a ser la necesidad de ayuda para las actividades cotidianas por otra persona que nos tenga que ayudar. Total, que serían como unos escalones. Deficiencia, discapacidad y minusvalía, que se utilizaban antes como término, hoy se empiezan a hablar, según la Organización Mundial de la Salud, como déficit funcional o limitación de actividades o restricción de la participación. Esto ya nos va dando una pista a lo que nos estamos refiriendo. En esto de la dependencia influyen tres factores. Pues una limitación física, psíquica o intelectual que merma nuestras capacidades personales, una incapacidad de la persona para valerse por sí mismo en los actos de la vida diaria y la necesidad de acudir a otros. Partiendo del concepto de autonomía, que es la independencia funcional, que es la capacidad que una persona tiene para desenvolverse libremente en sus propios medios, con ausencia de limitación para las actividades de la vida diaria, pues me interesa muchísimo que reconozcamos el nivel de actividades de vida diaria. Cuando nosotros decimos actividades de vida diaria o actividades cotidianas, la clasificamos en básica, en instrumentales o avanzadas, dependiendo de su complejidad. Lo básico es lo más sencillo, va dedicado a nuestro autocuidado. Lo instrumental es un poquito más complejo y va dedicado a interactuar con el entorno, con el medio, y lo avanzado es lo más complejo. Nosotras, todas las que estamos aquí y algunas de las que estáis en casa, podemos llevar a cabo, afortunadamente, actividades básicas, instrumentales y avanzadas. Actividades avanzadas de la vida diaria, que son las más complejas, son, por ejemplo, organizar estas jornadas, y tú las haces perfectamente a tu edad, ¿sabes? Las instrumentales se refieren, pues, son un poco menos complejas que las avanzadas. Por ejemplo, coger un autobús sería una actividad instrumental, hacer una comida complicadita, usar el teléfono. Las personas mayores van perdiendo las capacidades en el sentido inverso a como las adquirimos, porque luego las básicas vienen a ser lavarse, vestirse, moverse y mantener nuestras continencias de esfínteres. Esas son las básicas, ¿vale? ¿Por qué hago esta definición? Porque en esto se basa precisamente lo de la dependencia. Estamos hablando de la dependencia tanto y tantos días y con tantas leyes y con tantas cosas, que no sé si sabemos muy bien lo de los grados de la dependencia. Precisamente se basan los grados de la dependencia en la limitación funcional para estas actividades de la vida diaria que estoy diciendo. Por ejemplo, un grado 1 es una dependencia moderada y la persona necesita ayuda para algunas de estas actividades básicas una vez al día. Es decir, que ya no puede hacer ni avanzadas ni instrumentales. Creo que me estoy explicando y creo que me entendéis, porque sois todas muy avanzaditas vosotras. Digamos que el grado 1 sería una dependencia moderada y el grado 3 es una dependencia
más ligera, necesita ayuda para varias actividades, al revés, varias actividades básicas de la vida diaria, varias veces al día y presencia continua del cuidador. ¿Me explico? El grado 3, el más alto en necesidades, el grado 2, el intermedio, el grado 1, el de dependencia menor, y el de dependencia total, no total ni severa, pertenece al grupo A y B, que son necesidades de ayuda solamente para algunas actividades básicas y no diariamente ni continuamente necesidad del cuidador, ¿vale? O sea que el concepto de graduación de la dependencia se basa precisamente en nuestra capacidad de desempeño para ser, competentes en nuestra vida. Todas las que estáis aquí, todas las que están en casa escuchándome esto, son capaces de hacer las actividades más complicadas y, por supuesto, las básicas. Bien, ¿qué ocurre cuando van pasando los años o cuando hay algún nivel de dependencia? Que hay que cuidar a las personas en este tipo de actividades. ¿Y quién cuida en España? ¿Para qué os voy a decir yo quién cuida en España? Si vosotros lo sabéis muy bien. Estas son las estadísticas y nos vienen a contar que la mayoría de las personas cuidadoras en este momento en nuestro país son mujeres, porque son las cuidadoras natas. Actualmente, alrededor de 10 personas mayores de 85 a 100 años, de 45, están cuidadas por personas de 45 a 65 años, que son en su mayoría mujeres. ¿Vale? Hablando de dependencia, podemos hablar también de personas mayores, aunque ya he dicho que no todas las personas mayores son dependientes y también digo que no todos los dependientes son mayores, pero yo quiero comentar la importancia de la atención especializada a las personas mayores, que se llama geriatría y que yo ya he hablado muchas veces de ella. La atención especializada existe para los niños y se llama pediatría, pues para los mayores se llama geriatría y es una rama de la medicina. ¿Qué es cuidar? Cuidar es ocuparse de alguien que necesita atención o asistencia, estando pendiente de sus necesidades y proporcionándole todo lo necesario para que esté bien, para que se mantenga en la medida de lo posible con un estado de salud aceptable y procurar la vigilancia a esa persona y evitarle en cualquier momento cualquier peligro. Eso es cuidar. Cuidamos a los niños y cuidamos a los mayores, más mayores, sobre todo a los que necesitan dependencia, a los que necesitan ayuda por dependencia. La familia, por supuesto, es el núcleo más importante de atención a la dependencia. Esto ha sido así antes y debería ser también así ahora. ¿Qué necesidades plantean las personas mayores y los dependientes? Pues plantean necesidades como de compañía, por soledad y por depresión, como en el caso de la demencia, que es una de las enfermedades que generan más dependencia. Plantean problemas de fragilidad, que os voy a hablar ahora de ello. Y necesitan, por supuesto, cuidados prolongados, permanentes, precisan ayuda y cariño, porque en muchos casos la fragilidad genera estados de inestabilidad. Esto, lo ideal es que se diera dentro del seno de la familia, pero también se puede dar en instituciones que están muy bien preparadas para atender a dependientes y para atender a personas mayores. Aquí tenemos ejemplos de lo que es un anciano frágil y de lo que es un anciano dependiente, que precisan cuidados especiales y cuidados especializados, tanto en centros como en el domicilio, y se trata de que nos preparemos cada día mejor para atender a estas personas que necesitan ayuda por dependencia. Nos estamos preparando porque las sociedades van envejeciendo y el envejecimiento de la población ha cambiado la incidencia de muchas enfermedades o de algunas de ellas.
Y el aumento del nivel de vida, tanto en nuestro país como en otros, aumenta la calidad de vida, pero ha contribuido a que aumenten y aparezcan enfermedades y problemas que antes eran puntuales. Antes la edad media de las personas no llegaba a 45 de esperanza de vida, a principios del siglo XX, y ahora la tenemos el doble. El aumento de la esperanza de vida, lógicamente, conlleva este aumento de invalidez y dependencia y nos hace reconsiderar ciertos aspectos que nos van a llevar a un cambio de mentalidad. Tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, hablando de mayores, no existen enfermedades propias y exclusivas de la vejez, de los mayores. Lo que varía es el terreno, el organismo anciano, el organismo viejo, que se caracteriza por disminución de las defensas, disminución de la capacidad de adaptación y disminución de la reserva funcional. A ver, cuando vamos siendo más mayores y sobre todo cuando vamos siendo de mediana edad, no, pero en los más mayores, la capacidad de reacción o de defenderse en un momento determinado ante un peligro o la capacidad de defenderse ante una enfermedad disminuye, es lo que se llama inmunosenescencia. Con los años vamos disminuyendo nuestra propia defensa. También tenemos con los años una disminución de la capacidad de adaptación y esto a la hora de cuidar a los mayores hay que saberlo, porque muchas veces nos empeñamos en que los mayores hagan cosas, los mayores que están a nuestro cuidado, hagan cosas que es imposible que las hagan. O nos extrañamos de que ellos tengan frío o tengan calor cuando nosotros estamos pues a lo mejor con una temperatura adecuada y sin chaqueta, por ejemplo. Eso es la disminución de la capacidad de adaptación que ocurre con la edad. Pero una de las cosas más importantes es la disminución de la reserva funcional de todos los órganos, aparatos y sistemas. Digamos que, por ejemplo, nuestro corazón puede funcionar bastante más rápido de lo que está funcionando ahora mismo. Vosotros estáis ahora tranquilitas, ahí sentadas, y tenéis a lo mejor pues, unos 60 latidos por minuto. Si os ponéis a correr, el corazón funciona más rápidamente, ¿verdad? Bueno, pues esa es la reserva fisiológica, digamos, normal que tienen diferentes órganos, aparatos y sistemas que son los que van disminuyendo en el proceso de envejecimiento. Por tanto, no estamos enfermos por la edad, estamos enfermos porque ha disminuido, si en un momento determinado pueden estar enfermos las personas mayores, porque disminuye su capacidad de reserva funcional en órganos, aparatos y sistemas que estaban funcionando con su reserva y dejan de tenerla, y por eso pueden aparecer los episodios que causen malestar o que causen incluso enfermedades en las personas mayores. Todo esto es lo que hay que procurar entender a la hora de intentar prepararse para el cuidado de los mayores. También tener en cuenta una cosita, que una cosa es la edad biológica, otra la cronológica y otra la funcional. ¿Qué es una edad biológica? Pues la que tienen nuestros órganos, aparatos y sistemas. Digamos, la que representamos, según nuestros desgastes de la piel, del pelo, del cuerpo. ¿Y qué es la edad cronológica? La que marca tu carnet de identidad. A veces no coinciden. ¿Y qué es la edad funcional? La edad funcional es la que te permite un desempeño en actividades básicas, instrumentales y avanzadas adecuadas a tu edad. Por ejemplo, a los 85 años uno se va a montar en bicicleta para correr por ahí por los caminos, pues funcionalmente no es adecuado a su edad funcional. Sin embargo, a los 20, 25 puedes coger tu bicicleta y caminar por los caminos con tu bicicleta, porque es una actividad adaptada a tu edad y a tu función. Hay una cronología en las capacidades que vamos adquiriendo y hay una cronología en las capacidades y actividades que podemos o no podemos desarrollar. Por tanto, lo propio es que mantengamos aquellas actividades, aquella función adecuada a nuestra edad. Cuando una persona aparenta muchos más años de los que tiene, o cuando funcionalmente es incapaz de hacer lo correspondiente a su edad, es porque hay algún grado de dependencia. Me he explicado
Qué lástima no poder hablar con vosotros para que me digáis si sí o si no. Bueno, quiero que tengáis en cuenta esas cositas, ¿eh? Edad biológica, cronológica, mirad qué viejito este, y funcional. La función te permite un desempeño adecuado a tus posibilidades reales que tú vas adaptando según tus limitaciones sin que llegue el terreno de la enfermedad ni de la limitación, ¿vale? Bien, ante los problemas de las personas mayores y la presencia de enfermedades, tenemos que tener en cuenta que una enfermedad, tanto en una persona mayor como en una persona dependiente, puede ser más bien que una situación aguda, cuando se presenta de golpe, puede ser crónica, cuando la va arrastrando a lo largo de su vida, pero puede ser invalidante, que es lo que nos ocupa en los cuidados que tenemos que dar a las personas mayores o dependientes. Una persona, o sea, una enfermedad puede ser invalidante físicamente o mentalmente, y en cualquier caso hay que adaptar los cuidados que tengamos que dar a esa minusvalía, a ese menoscabo o a esa limitación de función, ya sea física o mental, y a veces tendremos que adaptarla incluso a limitaciones físicas y mentales a la vez. Luego, otro tema muy importante a tener en cuenta con esto del envejecimiento y la dependencia es el estado de salud objetivo y subjetivo. Ocurre a veces que nosotros pensamos que una persona está muy bien y ella te dice que está muy mal. Y realmente no es así, o al revés. Te dice que está fenomenalmente bien. Yo me encuentro muchas personas mayores que llegan a la consulta y dicen, yo mire usted, no he estado nunca mala ni estoy mala. Y me pongo a rebuscar y encuentro padecimientos. O sea, una cosa es el estado de salud objetivo y otro el subjetivo. El que tú piensas que tiene, o el que piensas que tiene tu madre o tu tía, la que tiene que cuidar, o la persona dependiente a la que te corresponde cuidar. Una es el estado de salud objetivo que tú ves que tiene, y otra cosa es cómo se siente. Espero explicarme bien con esto. Y otra cosa a tener en cuenta muy importante son los hábitos y estilos de vida, porque se envejece como se ha vivido, ¿vale? Voy a hacer otra referencia importante para que nos preparemos un poco en el terreno de cuidado a los mayores. Las enfermedades en las personas mayores presentan una serie de características. Por ejemplo, no tienen muchos síntomas. A veces pueden tener una neumonía las personas mayores sin fiebre, o una infección de orina puede debutar como una especie de desorientación. Otra característica es que en las personas mayores y también en las dependientes coexisten varias enfermedades a la vez. Y entonces esto le llamamos pluripatología. Y si a cada enfermedad de la que tiene o tienen varias cositas juntas le damos un fármaco, hablamos de polifarmacia. Venga. Otra característica de las enfermedades, tanto en las personas mayores como en los dependientes, es que tienden a no curarse, tienden a hacerse crónicas. Y luego, otra cosa, es que a veces tienen un pronóstico incierto. Bueno, cuando venga el doctor Carlos Martín, que nos va a hablar del COVID y nos va a contar cómo ha evolucionado esto en las personas mayores, pues hemos visto que ha habido un pronóstico muchas veces incierto, tanto de esa enfermedad como de otras muchas en las personas mayores. Otra característica, y por eso estamos aquí esta tarde hablando del cuidado de los mayores y dependientes, es la importante repercusión social que tienen las enfermedades en las personas mayores y dependientes. Eso se ve muy bien pensando, por ejemplo, cuando hay una parejita que viven en el pueblo tranquilamente, uno se cae, se rompe la cadera, se tiene que ir a Cáceres, y el otro, esa es la repercusión social. Una enfermedad en la persona mayor tiene repercusiones sociales importantes y tiene también una tendencia a generar más dependencia que en el joven y a generar más complicaciones que en la persona joven y a originar esto que le llamamos los médicos de la geriatría la cascada de desastres, que empieza por por ejemplo, por una gripe y acabas con
una persona mayor, digo, a lo mejor se metió en la cama por la gripe y acabó con un ictus, la cascada de desastres que se llama, porque esa inmovilidad, que vamos a hablar de ello, ha repercutido en diferentes órganos, aparatos y sistemas y ha causado una cascada de complicaciones. Bueno, dicho esto, voy a hacer un pequeño descanso, a ver si me queréis preguntar algo, a ver si queréis participar en algo, porque he llegado a un punto donde tengo que decir dónde cuidamos a los mayores y a los dependientes. Los cuidamos en la casa, en su pueblo, en sus necesidades, con sus necesidades habituales, los cuidamos en la ciudad, a los mayores y a los dependientes, y se cuidan en centros, y se cuidan en hospitales, en centros específicos, pues como las residencias, pues como los centros de día, incluso cuando están enfermos de manera aguda, pues en los hospitales, en plantas especializadas, tanto para geriatría como para la dependencia. La dependencia y la geriatría se relacionan muchísimo, por eso los hemos puesto juntos. Pero yo quiero recordar que la familia es el nivel asistencial más importante para el cuidado de las personas mayores y genera un cuidado integral cuando lo promovemos de manera adecuada. Y a estos cuidadores de los domicilios, que son la familia, a veces se les llama cuidadores informales y son los más formales de los cuidadores. ¿Qué esperan las personas mayores y los dependientes? Tienen una expectativa de ayuda, que es la que se genera para los cuidados y es la que todos los que cuidamos de alguna manera debemos ofrecerles. Si nosotros ante esa expectativa de ayuda respondemos con cuidados adecuados, tanto los mayores como los dependientes se sentirán seguros que es a lo que debemos aspirar, a que se sientan seguros y cuidados. Se les llama cuidadores informales. Son cuidados y atenciones que dispensa de manera altruista a la persona mayor o dependiente alguna persona que no sea un profesional. Por ejemplo, pues la familia o las órdenes religiosas son unos cuidados verdaderamente formales que tienden cada vez a ser también más profesionales. La ayuda de la familia es un apoyo informal, no formalizado, pero es el más importante que le podemos dar. Se sabe que el hecho de tener una amplia red social no garantiza por sí mismo que se va a contar con una red suficiente, con apoyo suficiente cuando llega la situación de necesidad por dependencia o por enfermedad siendo mayor. Por eso hay que ampliar todos los cuidados que se pueda y atender a los problemas que pueden aparecer incluso cuando se dan cuidados. ¿Hemos hablado alguna vez nosotros de la sobrecarga del cuidador? Pues sí. A veces cuando estos cuidadores llamados informales, que son la familia en definitiva, lleva mucho tiempo cuidando a la persona dependiente o a la persona mayor, puede experimentar un estrés que tiene repercusiones físicas, psicológicas, sociales, económicas, y que viene a ser realmente una situación a veces insuperable por parte del cuidador. Y hay que conocerlo para poderlos ayudar. Por eso conviene que nos preparemos adecuadamente en esto de los cuidados a dependientes y a personas mayores y vayamos conociendo poco a poco aquellas peculiaridades de los problemas que presentan para abordarlos con mayor precisión, tanto si somos familiares como si somos cuidadores. A ver. Bueno, chicas, ¿me escucháis?
Sí. ¿Se me oye? Sí. Sí, a ti te oigo de aquí perfectamente. A ver, a todas las que estáis ahí presentes y escuchando, y os estoy viendo de alguna manera muy quietitas, según decía Montaña, que no nos veía movernos, que estamos escuchando atentamente, Montaña. Vale. Sí. A todas, buenas tardes, queridas mías, encantadas de veros, aunque sean con las mascarillas, que no nos conocemos, pero nos estamos protegiendo. Y escuchadme que me ha parecido la ponencia estupenda. ¿Ah, sí? Sí. ¿Se ha oído Es muy bien? necesario. Sí, vale. Sí, además, yo que soy mayorcita, pues me vienen muy bien esos consejos que tú me has estado dando. Vale, muy bien. Sí. Dudas no me queda ninguna, si alguna hay por ahí que tenga necesidad de hacer una pregunta. Y bueno, agradecer a Montaña el esfuerzo que ha hecho junto con la Federación para sacar adelante este proyecto que se nos puso delante de nosotras como alternativa a las jornadas que hacemos todos los años. La verdad es que lo que ella ha dicho, hemos tenido mucha gente que nos ha animado y hemos trabajado muchísimo. La situación es muy delicada porque en la zona, en la comarca, están apareciendo casos y bueno, pero como esto luego se va a colgar en la página web, pues toda puede participar y abrir la ponencia de Montaña de esta tarde y las siguientes. Sabéis que hay cosas muy interesantes en el programa, si lo habéis leído, si no lo leéis ahora, porque todavía lo conocéis, está en la Federación, pues hay temas muy interesantes y talleres muy importantes. Aprovechémoslo, entre comillas, lo de aprovecharse, porque es enriquecernos y aprender para todo lo que nos queda de COVID, que nos tiene un poco mal. Yo siempre digo, Montaña, hay una cosa que me gusta y que la pienso de vez en cuando, que lo que peor se me da y lo que más me molesta es tenerle miedo al miedo. Tenemos que tener respeto a lo que tenemos encima, pero miedo yo creo que es libre, pero tener demasiado miedo no es bueno. Desde luego. Bueno, chiquitas. Vale, muy bien. ¿A mí me oís? ¿Me oís? ¿A mí se me oye? Sí, pues aquí salimos. Te oímos todas, sí. Lo que pasa es que lo tienen apagados los micros para no interferir. Pues si me oís, retomo lo que ha dicho Encarna. Montaña, yo te oigo perfectamente. Lo que pasa es que tú no me ves porque no tengo puesta la cámara. Vale, di. Escúchame, yo quiero hacerte una pregunta. Vale, venga. Vamos a ver, tenemos al cuidador. Está cuidando de la persona mayor. Sí. Y ese cuidador tiene derecho a alguna ayuda, no te digo ya económica ni nada, sino, yo que sé, poder ir a un psicólogo, poder tener acceso a alguna ayuda, no material, sino médica. Bueno, derecho, tenemos todos derecho a eso, pero oficialmente para la sobrecarga del cuidador no hay nada, Juli, es que no hay nada. Por eso lo he querido traer aquí, vamos a ver. En la sobrecarga del cuidador tendríamos para hablar un tema entero, que he podido dedicarme solo a eso, y lo he pasado un poco por encima, pero de verdad que es un auténtico estrés y que no se reconoce realmente. Mirad, yo me dedico, sobre todo en mi consulta muchas veces, a consolar al cuidador, de verdad. Es que no hay ayuda para el cuidador, hay las prestaciones, pero hay las prestaciones sociales de la ley de la dependencia, por cierto, que quería contaros que no se llama ley de la dependencia, que se llama Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Esa larga ley solamente da algunas ayudas puntuales a quien adquiere ese grado de dependencia que os he comentado. Pero para el cuidador específicamente, lo único que hay son servicios de descarga del cuidador, por ejemplo, un centro de día. Pero ¿quién le ayuda a esa cuidadora que lleva 12 años en casa con su madre o con su hermana inválida y que llega un momento en que tiene problemas físicos
y problemas psicológicos, incluso a veces problemas económicos, y tiene verdadero estrés. A veces no hay ayuda para ese tipo de cuidado de larga duración, de cuidador resistente y súper resistente. No sé si te he contestado, Juli, pero a mí desde luego me preocupa mucho eso, porque cada vez vamos a durar más tiempo, afortunadamente, y eso es un éxito, pero también paralelamente aumentan los grados de dependencia y tiene que haber cuidadores que seremos familiares y tendremos que cuidar y nos tendrán que ayudar en esos aspectos, como dice, un psicólogo, por supuesto, un psicólogo, y por supuesto una descarga. El voluntariado es muy importante, pero también los servicios especializados que no sean excesivamente caros para que se puedan soportar, porque esa es otra. A veces te dice la cuidadora, pues yo llevaría a mi madre a un centro, pero es que no puedo sobrellevarlo económicamente, o yo alquilaría 2 horas, propongo 2 horas a una cuidadora, pero no me llega para los pañales, para las comidas, en fin, que te entiendo lo que me quieres preguntar y que no hay una continuidad en la ayuda. Hay muchos servicios de descarga y está la ley de la dependencia que directa o indirectamente ayuda a la sobrecarga del cuidador. ¿Te he contestado? Perfectamente. Lo que pasa que es lo que decimos, que no lo hay, entonces no lo podemos detectar. Que tendría que haber más y que tendría que crecer esa ayuda al ritmo que crecemos los mayores y los dependientes. Pero también tenemos que hacer otra cosa. Voy a retomarte la idea. Para que haya menos dependientes, tenemos que comprimir la morbilidad. Nosotros intentamos, los médicos de la geriatría y los de atención primaria, intentamos por todos los medios que se retrase en la medida de lo posible los años de dependencia, comprimir al final de la vida esos años de dependencia. ¿Y eso cómo se consigue? Pues intentando mantenernos activos el mayor tiempo posible, promocionando la autonomía, como promueve la ley de la dependencia. La ley de la dependencia tiene una parte que es promoción de la autonomía. Pues esa parte de la promoción de la autonomía es la que nos va a facilitar la posibilidad de comprimir en menos años los estados de dependencia y los estados de máxima fragilidad. ¿Cómo lo haremos? Bueno, hay 2 medidas que yo cuento todos los años y que tienen una importancia vital. Es el ejercicio físico y es la alimentación adecuada. En este curso, en estas jornadas, vamos a tener 2 talleres que nos van a ayudar a eso. Recordar 2 palabras de la charla de hoy. Igual que vamos a recordar mayores y dependencia, acordaros de la palabra fragilidad. Mirad, la fragilidad empieza ya a la edad media de la vida. Si no le hacemos caso a los estigmas de la fragilidad y no intentamos retrasar lo más posible la dependencia, pues vamos a vivir con peor calidad de vida, entre otras cosas. Entonces, recordar la palabra fragilidad y recordar que para evitar la fragilidad en la edad media de la vida es fundamental un ejercicio físico y una alimentación adecuada y aprovechar bien los talleres que vienen detrás de mí, ¿vale? Más cosas que me queráis decir. ¿No hay más? Parece ser que no. Bueno, pues mira, yo tengo para contaros varias cosas que tenía preparadas, porque como no sabía cómo se iba a desarrollar esto, pues he preparado, por ejemplo, un poco sobre la fragilidad, he preparado un poco sobre las caídas y he preparado un poco sobre las úlceras por presión, que creo que son cosas que os interesan mucho, ¿verdad?, en el cuidado de mayores. Decidme de esas 3 cosas que os puede interesar más para que yo saque el PowerPoint. ¿Qué os apetece más? A ver quién me lo dice. Pueden hablar, que podéis, Pueden abrir el micro y hablar. abrir el micro y hablar alguna. Por aquí ¿Qué? me piden que las caídas. Vale, pues aquí estamos. Las caídas. Vamos allá con las caídas. Toda caída en una persona mayor, yo diría que a partir de los 50 años, todas las caídas pueden tener consecuencias, ¿vale? Y ojito con los que nos atrevamos con más de lo que podemos. Por eso decía yo que lo que está haciendo este señor es una auténtica locura.
las caídas en personas mayores que se creen que pueden mucho, adaptarse mejor a las posibilidades reales del rendimiento es lo adecuado, porque pueden ser más graves. Bueno, ya he dicho que hay que diferenciar entre una persona que se cae o la que se nos ha caído porque estaba sentadita y no nos hemos dado cuenta y se ha caído, ¿sabes? O que se ha caído de la cama, ¿eh? Yo tuve en una ocasión una señora que se cayó de la cama y venía la hija a mi consulta llorando muchísimo, diciéndome que había estado toda la noche la señora caída en el suelo y que ella no la había oído porque estaba muy cansada. Eso es la sobrecarga auténtica del cuidador. ¿Me he explicado lo que es la sobrecarga del cuidador? Llevaba a la señora cuidando a su madre 15 días en el hospital y cuando llegó a casa se le cayó y se la encontró caidina en el suelo. Por eso digo, diferenciemos bien entre el que se cae y el que se nos cae. Y luego, quiero que hagamos una reflexión. Seguro que todas os habéis caído alguna vez, ¿eh? Me parece que me ha dicho a mí una amiga mía que tengo ahí sentada que se ha caído hace poco. Entonces, venga, analizando. Tenemos que analizar el mecanismo de la caída, las circunstancias de la caída, las consecuencias de la caída, los factores extrínsecos y los intrínsecos. Diréis, ¿qué complicado es esto? Veréis cómo no es complicado, veréis. El mecanismo de la caída es cómo se ha producido la caída. ¿Qué te has caído? ¿Para adelante? ¿Para atrás? ¿De lado? ¿De tus pies? ¿De la cama? ¿De la silla? ¿Estabas caminando o estabas parado? Bien, pensar en la última caída que habéis tenido y cómo te caíste. Yo en la última caída me caí de lado. Ya tenemos el mecanismo. Me caí de lado. Y ahora vamos a ver las circunstancias. Cuando te has caído, ¿es que te has mareado? ¿O es que te has tropezado? ¿O has perdido el conocimiento? ¿O es que te has deslumbrado? ¿O es que te han empujado? Esas son las circunstancias. Y otra circunstancia muy importante, mi querida Encarna, es que si estabas sola o estabas con alguien, o si te has apoyado en algún sitio o no te has apoyado. Otra circunstancia muy importante es si te acababas de tomar la pastilla la pastilla esta de la tensión, o si acababas de comer, o si te estabas durmiendo y te has soñado. ¿Veis las circunstancias cómo influyen en la caída? El mecanismo es cómo se produce. La circunstancia es aquello que influye. Otra circunstancia. ¿Dónde te has caído? ¿En casa o fuera de casa? ¿Qué sitio? ¿Cómo estaba el sitio? ¿Qué actividad estabas realizando? ¿Qué hora era más o menos? Y una cosa muy importante, ¿qué tiempo estuviste caída y si alguien te tuvo que ayudar? Porque no te podías levantar. Concretamente en ese ejemplo que os he puesto de la señora que venga a llorar a mi consulta porque se sentía culpable, porque su madre se había caído y había permanecido toda la noche tirada en el suelo. Pobrecina, pues la verdad es que yo me fui rápidamente a ese domicilio porque estaba la señora muy agobiada y me encontré a la viejita porque ella no la había podido levantar, toda llenina de legrales porque había estado intentando levantarse, pero ahí no había ninguna culpa de la pobre señora que es que no la había visto. Pero es muy peligroso permanecer mucho tiempo en el suelo, ¿eh? Y además es que cuando estás solo en un domicilio, tienes una edad y no te puedes levantar, a veces no consigues llegar a la ayuda determinada para que te presten atención, ¿vale? Por eso digo lo de las circunstancias. Mirar estos mecanismos. Esta señora se ha caído para adelante y este señor se ha caído para atrás, ¿vale? Mecanismo, esta se ha caído para atrás, pero mirar dónde se ha dado en la cabeza y se ha dado 3 golpes. Circunstancia, este pisó una cáscara de plátano. Consecuencia, este señor se ha caído para adelante y se ha roto la cadera, esto es la cadera, ¿lo veis? Pues la consecuencia de esta caída ha sido la fractura de cadera y el mecanismo es hacia adelante. Yo no os oigo, ¿eh, Miguel? Montaña, es que hemos quitado los micrófonos porque si no se acoplaban. Pero vale. Muy bien. ¿Sigo?
¿Sigo? Vale. Sigue. Vale. Pues entonces, mirad qué curioso. Este señor cae para adelante, se apoya en la mano y no se rompe la mano, sino que se rompe la cadera por contragolpe aquí en la rodilla, porque a veces el mecanismo y las consecuencias pues, no tengan mucho que ver. Y este pobre, mirad dónde se da, mecanismo, consecuencias, circunstancias. Bajar las escaleras es más peligroso para caerse que subir para arriba, ¿vale? Los objetos en el suelo son muy peligrosos y estos suelos son circunstancias muy negativas para poderse caer porque son muy distintos, te parece que vas pisando el blanco o el azul y además a partir de ciertas edades que tenemos tendencia a que nos deslumbremos por la catarata, los suelos brillantes también son peligrosos. Esta señora va con su andador aquí y se dedica a mirar el tendido. Pues no sé, pues se puede caer. Hay que estar atento a la marcha. Esta médico está explorando la alteración de la marcha de este señor porque la alteración de la marcha y el equilibrio es la principal causa de que nos caigamos. Muchas veces, sobre todo a partir de ciertas edades. Luego que los golpes... A veces los golpes son muy aparatosos y realmente no son tan graves, porque cuando te das un golpe en la frente y vas siendo cada vez más mayor, resulta que el tejido de la piel de la cara está un poquito flojo y se te va el hematoma para abajo y parece que es que te han apaleado, pero bueno, que esta consecuencia verdaderamente es superficial, aunque puede haber consecuencias graves. Como los hematomas dentro del cráneo son malísimos, o la rotura de los huesos de la cara. Esto es muy frecuente, pero lo peor es que haya un hematoma ahí debajo del huesito. Eso es muy malo, de un golpe en la cabeza. Pero estos superficiales, pues la verdad, se curan muy bien, son las heridas y los bollos, igual que en los niños. Consecuencias leves. Consecuencias más graves pues pueden ser la fractura, o los hematomas. Mira, esta señora se ha dado un golpe ahí, también en la mama. Y esto es un hematoma debajo del hueso. Y este es malísimo, este hematoma, por caídas, porque es una hemorragia dentro que comprime el tejido cerebral y esta persona puede empezar a manifestar incluso estados demenciales. Por eso cuando hacemos una historia a los médicos siempre preguntamos por caídas en las personas mayores con golpes en la cabeza, porque a veces puede ser que al tiempo, al mes o mes y pico, se desarrolle un trastorno mental porque este hematoma está comprimiendo a la masa del cerebro. Bien, esta es una fractura también por una caída, otro huesito que se ha roto, los huesos, y esta es la pelvis. Cuando decimos se fracturó la pelvis es todo esto, donde encajan los huesos de la cadera, los fémures. Pues hay personas mayores muy descalcificaditas o mujeres de mediana edad que simplemente con sentarse de golpe se rompen la pelvis. Y la pelvis es importante porque luego duele mucho, pero es que además es importante para caminar y mantener la posición de pie. Y este es el hueso fémur, el que tenemos aquí que nos tocamos en la cadera, que se llama cadera, pero que realmente es el fémur, el que se rompe por un sitio o por otro, como consecuencia de las caídas. Yo siempre digo que en las personas mayores, y ya a partir de los 50 o 60 años, no es que seamos mayores, pero tenemos que tener en cuenta que las caídas pueden tener sus consecuencias y no sean consecuencias a veces sin importancia. Y hay que analizar que hay factores que influyen en las caídas que pueden ser externos o internos. Nosotros les llamamos extrínsecos e intrínsecos. Bueno, pues la suma de todos estos factores, tanto los externos como los internos, no es una suma de 2 y 2, 4, sino que se multiplican para agravar el proceso de caerse. Me voy a explicar, verá. Factores externos de las caídas. Me fastidia mucho las caquitas de los animalitos, porque ¿cuántas veces he tenido que atender personas que se han caído por pisar los excrementos? Esto es un factor extrínseco difícil, o sea, fácil de evitar.
porque los factores externos no dependen de la persona que se cae y son modificables y son evitables. Por ejemplo, este tema de los coches por sitios por donde no tengamos que transitar es evitable perfectamente, igual que es evitable no señalizar los sitios por donde van las personas mayores y conviene porque así se les tiene en cuenta que van más despacio y que pueden tropezar. En la mayoría de las caídas, a partir de ciertas edades, se ven factores externos responsables de alguna manera de esas caídas, pero es que además son evitables. Por ejemplo, irregularidades en el suelo, en las viviendas que haya, por ejemplo, escalones fuera de sitio, en la vía pública. Otra cosa son los mobiliarios inadecuados. Yo cuando voy por casa de los mayores, muy mayores, siempre le estoy diciendo que los cables sueltos, los objetos por el suelo, las alfombras, son muy peligrosos para nosotros, pero son también más peligrosos cuanto más mayores seamos, ¿eh? Trampas en las calles, eso de que no nos preocupemos de que haya agujeritos o que haya baldosines levantados. El transporte público. He dicho que coger un autobús es una actividad instrumental de la vida diaria, es decir, es más compleja que las básicas y que nosotros la podemos hacer y que las personas mayores pueden ir perdiendo esta capacidad, pero facilitarles el uso del transporte público es adaptar el medio a sus necesidades que con la edad se plantean. A veces hay un escalón tan grande para montarse en el autobús que se cae. Bolsas en el suelo, las bolsas. Ahora las mascarillas, no creo que se nos enredemos los pies en las mascarillas, pero hay tanto plástico ahora por todas partes. Hojas secas. Yo siempre le digo a las mayores, a las mujeres mayores, no me salgáis los días estos así del otoño tan oscuros, porque primero ves mal, porque hay menos luz, pero es que luego hay tanta hoja y si llueve o ha habido rocío, pues que patina. Y rampas que no se ha pensado en la proporción adecuada. Hay rampas que se hacen para los minusválidos y para los dependientes y para las sillas de ruedas que a veces son mucho más peligrosos que los escalones. Digamos que es que las rampas inadecuadas son un factor de riesgo externo para las caídas tremendo. El tiempo que dura un semáforo, porque no es lo mismo la agilidad que tienes a los 20, a los 30 años, a los 40, que a los 60 o a los 75. Correr para que el semáforo no se cierre a veces genera caída en personas algo mayores. Las puertas estas que se abren o que se dejan o que se cierran, yo digo que hay puertas esas que son como que bambolean, esas que te dan como un empujoncino, facilitan las caídas, es una locura. Los cristales, las cristaleras, facilitan que la gente se tropiece. Bueno, pues en gran proporción de las caídas hay factores externos y en el 25% hay factores totalmente evitables. Me he explicado lo que son los factores externos, ¿verdad? Espero que sí. Y si no, pues luego me lo preguntáis, ¿vale? Así que resumiendo, los factores extrínsecos o externos no dependen de la persona que se ha caído y son previsibles o prevenibles. Y a veces no guardan relación causa-efecto, son externos, pero pueden estar muy interrelacionados con los factores intrínsecos e internos procedentes del individuo. Verás, por ejemplo, si tú ves mal porque tienes ya una edad y no te han operado las cataratas, o si tú caminas mal porque tienes una alteración de la marcha y del equilibrio, o tienes una artritis o tienes un dolor temporalmente de la cadera, pues es un factor intrínseco que si tú vas muy deprisa a cruzar un semáforo que tiene poco tiempo, se multiplica el riesgo y te caerás con más facilidad. Creo que me voy explicando. Así que a veces los factores intrínsecos y los extrínsecos se suman. Por ejemplo, esta señora tiene un bastón, tiene un zapato cómodo, pero el día está oscuro, posiblemente lloviendo, y bueno, no tiene, no es una mujer de 25 años para andar un día oscuro así y sin bastón. Si va caminando y pisa este excremento, tiene más posibilidades de caer que otra persona más joven. Los factores extrínsecos, ya digo que también son a veces, pues esos tropezones o obstáculos en la calle. Yo siempre digo lo de las cáscaras de plátano, por favor, cuidado.
Y la movida esta de las calles, esos factores que a veces no se piensa en ellos, hasta por el campo. Las bolsas, las hojas, en casa que te ha venido el nieto o el sobrinillo y te ha dejado todo por el suelo y tú no has visto y te has caído. Este suelo no me gusta porque parece que genera una inseguridad cuando vas caminando. Bien, ahora voy a hablar de los factores intrínsecos de la caída, de los internos de la persona que facilita el hecho de poderse caer. Cada una que vaya analizando, bueno, yo ya he dicho, poneros en la última caída, tengáis la edad que tengáis, analizar factores internos y factores externos que han contribuido. A mí me decían los alumnos cuando le cuento estas cosas de medicina, me dicen, uy, yo la última caída era mirando al móvil, jolines, pues factores intrínsecos y factores extrínsecos. Pero ¿por qué vas a ir mirando al móvil y andando? Es que eso no puede ser, es que te puedes caer, ¿vale? Bueno, factores intrínsecos. Son propios de la persona que se ha caído, son propios tuyos. Son más difíciles de modificar, están ligados a la edad, a mayor edad, mayor número de factores intrínsecos y tienen que ver mucho con la patología que tiene, con las enfermedades que puede presentar la persona y también con las medicinas que toma. Por eso siempre pregunto, ¿usted cuando se cayó se acababa de tomar la pastilla para dormir o la pastilla para la orina o la pastilla para la tensión? Bueno, el factor intrínseco más importante, según los estudios publicados, el más importante puede ser el antecedente de caída después de los 50 años y la alteración de la marcha y el equilibrio. Vamos a ver, después de los 50 años, muchas nos hemos caído. Pues ya tenemos ahí como un factor intrínseco importante y analizar bien esa caída es muy conveniente. Y luego, las alteraciones de la marcha y el equilibrio es que son la primera causa como factor intrínseco. Bueno, puede haber otros factores como las infecciones o los fármacos o la diabetes o la anemia, estos me los paso. Pero lo más importante es que tú tengas una marcha inestable o que de vez en cuando pierdas el equilibrio. La estabilidad de la marcha, la estabilidad de una persona se mide cuando está quieto, estática, y cuando está caminando. Y es muy importante en una persona mayor, por ejemplo, las caídas previas y el deterioro mental. Todas esas cosas tenemos que tenerlas en cuenta. Aquí estoy presentando, no creo que se verá, personas que tienen alteraciones de la marcha. Por ejemplo, la persona con Parkinson tiene tendencia a cargar para adelante el cuerpo y la persona con hemiplegia tiene tendencia a caminar de una manera extraña también por culpa de la hemiplegia. Y personas con alteraciones pues, sensitivas en las piernas o con alteraciones cerebelosas o de los vestíbulos o de la circulación cerebral, quiero decir. La más típica es el Parkinson. Las personas con Parkinson que tienden a caer así, a caminar un poquito a paso corto y hacia adelante, tienen muchas posibilidades de caerse. Y el Parkinson es una enfermedad que es un factor intrínseco para las caídas, ¿vale? Esta es la marcha normal. Mirad bien esta foto. En la marcha normal tenemos que pensar que tendría que ser así. Tú apoyas el talón, la rodilla debe ir en la misma línea y la cadera, y el bracito se mueve hacia atrás. Entonces, nuestro cuerpo se desplaza hacia adelante y tenemos esta flechita bastante equilibrada porque ya se va apoyando la parte de delante del pie. Ahora la parte del pie se completamente apoyado y la línea es completamente recta con tu centro de gravedad. Cuando vas despegando el talón y vas apoyando el otro, la línea se desplaza hacia adelante y tu cuerpo en bloque hacia adelante. Y luego el cuerpo se va para adelante con el brazo para adelante y se tiende el pie a levantar el talón. Esta sería la marcha normal. Bueno, también se han descubierto algunos factores que son como predictores de caída. Yo insisto mucho en esto. A ver, yo creo que ya os he hablado de esto también cuando hemos bailado las pimentoneras y de todo. Yo siempre digo, ¿por qué no nos caemos las que todavía
bueno, las que todavía no nos caemos mucho ni somos muy mayores? Pues porque tenemos fuerza en las piernas, en las extremidades inferiores, y porque si tú te tropiezas con la parte de adelante del pie y saltas, no caes, ¿vale? Entonces, la disminución, y si no tienes fuerza en la pantorrilla, si os insisto mucho, porque siempre cuando hablamos y bailamos decimos que fortalece la pantorrilla y que el diámetro de la pantorrilla es muy importante para que no nos caigamos, porque es el que se encarga un poco de que tengamos fuerza en las piernas. Y los trastornos de la marcha y el equilibrio se basan en esa pérdida. Cuando una persona deja de moverse o disminuye su movilidad, pierde fuerza en las extremidades inferiores. Igual que cuando empieza con algún deterioro cognitivo, o tiene muchas caídas, o toma fármacos muchos para dormir. Todos esos son factores predictores de caídas. Disminución de fuerza en las piernas, trastorno de la marcha y el equilibrio, disminución de los movimientos, porque tiendes a quedarse en casa y sea sedentaria, deterioro cognitivo, caídas previas, uso de muchas medicinas, lo que decía de la polifarmacia, que si el fármaco para dormir, que si el fármaco para la depresión, que si tengo ansiedad y ahora me tomo Mediorfidal, que si también para el diurético. Estos hacen todos que nos caigamos. Y una cosa muy importante que también influye y es un factor predictor de caída es que no veamos bien y que no oigamos bien. Cuando empieces a notar que no ves bien, hay que ir al oculista. Hay que ir al oculista y hay que ir también al otorrino si no oyes bien, ¿vale? Estos son las enfermedades cardiovasculares y osteoarticulares, también son factores predictores. Luego, esto todo sumado genera la posibilidad de mayor o menor caída. ¿Y tienen consecuencias las caídas? Bueno, pues sí, la verdad es que nosotros explicamos que hay consecuencias físicas, psicológicas, sociofamiliares y económicas. En las personas muy mayores, las caídas que dan lugar a fracturas como de la cadera o a hematomas, esos que he dicho que cerebrales, pues hacen una cascada de complicaciones y generan pues una cosa que se llama el inmovilismo, que es una incapacidad funcional. La persona mayor tiende a caerse, a moverse cada vez menos por miedo a caerse. De hecho, se ha descrito un síndrome que es el miedo a caerse. Quería insistir un poquito sobre esto de la fractura de cadera, que es realmente la fractura femoral, y que se puede romper aquí, o un poquito más acá, o aquí abajo. La mayoría es alrededor del cuello del fémur y se da mucho con la osteoporosis, como hemos hablado tantas veces, y se da mucho con traumatismos de bajo impacto. Es decir, me voy a explicar. El ejemplo típico de que te están fregando el suelo de la cocina, vas tú, entras sin cuidado, con 40 años, te caes y te das aquí, en la cadera, en el glúteo, por fuera, no te la rompes. Pero si en vez de eso entra tu tía de 70 años y tú estás fregando y se cae y se da en la cadera, es mucho más probable que con ese golpe, que es el mismo que tú te has dado, se rompa la cadera. O sea que cuando hay osteoporosis, golpes del mismo calibre facilitan o no la fractura del hueso. Incluso a veces, si el hueso está muy, muy descalcificado, con poquito golpe se rompe y se rompe la cadera. Otras veces está el tema de los traumatismos de la cabeza, que ya he dicho que en personas muy mayores a veces pues no parece que por fuera haya nada y si no lo vemos bien por dentro, con una resonancia o con un TAC, no se ve que ha habido un hematoma que puede causar luego pues, un cuadro demencial, por ejemplo. Y otras veces ocurre también que en personas mayores, de los que cuidamos en casa, que se caen mucho porque tienen una alteración de la marcha y el equilibrio, y que hay que dejarlos incluso, voy a decir una barbaridad, pero no es tan barbaridad, hay que dejarlos que se caigan un poquito, hay que protegerlos, pero si le estamos todo el tiempo diciendo, no se mueva usted, madre, no se mueva que se va a caer, pues entonces no se mueven y se descalcifican más. Pero hay que estar siempre pendientes porque a veces se caen y parece que no se han hecho nada y tienen una fractura oculta.
O una fractura que se inicia y aparece a los 3 o 4 días. A mí me han dicho algunas veces que si yo es que era divina, porque a lo mejor he pasado la tercera médica que pasa por un domicilio y descubre que la viejita no se movía porque tenía la cadera fracturada, y yo no es que sea divina, es que resulta que esa fractura de cadera primero no dio la cara y no se veía ni en la radiografía, y pasada a una semana o semana y pico se hace una verdadera fractura porque estaba oculta y se ve muy bien en la radiografía. ¿Me he explicado? Bueno, espero que sí. Y ya está, que no nos caigamos de estas maneras que son tan horrorosas, ¿eh? A veces los traumatismos de los jóvenes son más graves que los de los mayores. Y una pequeña referencia a la permanencia prolongada en el suelo. Siempre digo que es muy peligroso que estén mucho tiempo las personas mayores en el suelo cuando se caen, porque lo pasan fatal. Y yo he tenido también muchas veces estos cuadros y son verdaderamente penosos. Gente que se ha pasado, gente mayor que se ha pasado, pues precisamente por eso, pues porque están solos en el domicilio o porque se han estado caídos a lo mejor toda la noche. Yo voy a poner un ejemplo de mi propia vivencia. Os voy a poner un ejemplo. Mi madre, el tiempo que vivía sola, que estaba en esa época de fragilidad y que podía vivir sola perfectamente, un día la pobre se cayó y no tenía el teléfono a mano. Y estuvo una tarde entera la pobre caída en el suelo y fue arrastrando hasta que pudo, como pudo, arrastrando hasta conseguir un teléfono y podernos llamar. El resultado fue una fractura conminuta del hombro, porque se había ido la pobre apoyando sobre, que me acuerdo mucho, porque es que lo sufrí tanto, lo sufrí en mi propia familia, y es que es frecuente. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Pues tener siempre los móviles a mano, los viejitos o las mayores que viven solas, pues tener en los más mayores que quieren vivir solos, que tengan las teleasistencias, que apretan el botón y pueden enseguida ser asistidos, o en fin, o que no estén solos, qué sé yo, que tengamos en cuenta que la permanencia prolongada en el suelo en una persona mayor es grave a veces, y que si es media hora todavía, pero si es una tarde entera o una noche entera, pues a veces cuando se oyen también noticias muy desagradables, pues lo encontraron porque a lo mejor se había caído y nadie lo encontró ni nadie sabía que estaba allí solo. Las consecuencias muchas veces es la deshidratación, la rotura de fibras, las infecciones, la hipotermia, el golpe de frío, que es el contrario del golpe de calor. Una pequeña mención al síndrome de inmovilidad o al inmovilismo, que es otra de las consecuencias de las caídas, que quiere decir que no se mueva, que se caerá, y entonces se queda. Entonces la inmovilidad tiene unas consecuencias fatales también, y porque se descalcifica uno, porque hay trombosis como consecuencia, porque se deprimen, porque se descalcifican, de todo. Bueno, la familia a veces también tiende a sobreproteger a las personas mayores que se caen con mucha ansiedad, y entonces, bueno, pues eso tampoco es bueno. Yo también le pregunto mucho a los alumnos, a ver, ¿qué pensáis? ¿Que una residencia en la que se caen mucho las personas mayores es mejor o peor que una residencia donde no se cae nadie? Y nunca saben contestarme. Y siempre digo lo mismo. Donde nadie se cae de los mayores, que conviven muchos juntos, en esa residencia o están sujetos o no los dejan moverse. En la residencia que se caen es porque están caminando. Es que lo de caerse es tan frecuente. Es decir, yo no estoy diciendo que sea bueno que se caigan los mayores. Estoy diciendo que va con el hecho de ser mayor y que tenemos que tener una serie de precauciones y vigilancia, pero nunca insistirles en que no se muevan para no caerse. Vuelvo a sacar los componentes de la marcha para que los tengáis muy en cuenta. Examinar vuestra forma de caminar ahora mismo conmigo. Primero apoyamos el talón del primer pie. Movilizamos el cuerpo de una manera dinámica y siguiendo la línea hasta que el pie apoya del todo completamente y empieza a levantar el talón para apoyar el otro talón. Esta es la forma de caminar adecuada. Procurar caminar de esta manera, y siempre estas 3 articulaciones que guarden una línea. No caminéis con la rodilla doblada y mover bien el tobillo, que es muy importante, ¿vale? Esta es la... Bueno,
Y esta señora, ¿por qué la traigo aquí? Bueno, esto ya os he dicho que le estamos examinando la marcha. La marcha, la forma de caminar es muy importante, porque con la edad, la marcha, la forma de caminar se adapta a la limitación, de hecho, a la limitación de la edad. De hecho, pues se tiende bueno, pues a una marcha más lenta, a veces a arrastrar los pies, otras veces a aumentar la base de sustentación. Y es que esta señora me hace mucha gracia porque está acariciando el perrito, pero tiene la mano ahí. Esta señora se está protegiendo de una caída, porque a veces al echarte para adelante pierdes el equilibrio, ¿eh? Se está protegiendo, es una medida prudente la que está llevando a cabo, ¿vale? Estas son plataformas para examinar la marcha y esta es una prueba para examinar la marcha si la persona puede intentar, sin mover los pies, agarrándose a este palito, echar el cuerpo para adelante. Y esta señora está aprendiendo a andar después o mejorando su marcha en unas paralelas, ¿vale? Este es un test que hacemos para ver si la persona con los ojos cerrados mantiene el equilibrio o se va para los lados. Es que no es normal que te vayas para un lado cuando cierras los ojos, ¿eh? ¿Vale? Y este test, esto es el test de levántate y anda, que me gusta a mí mucho. Es muy fácil. Verás, yo os animo a que lo hagáis todas porque además es terapéutico. Sentarse de la silla y levantarse de la silla sin apoyarse. Caminar 3 metros, dar una vueltita y volver para su sitio. Y hay que hacerlo en un tiempo determinado, ¿eh? Otra cosa que es muy conveniente hacer es ver si mantienes la postura con los pies paralelos, ver si juntando los pies mantienes el equilibrio, ver si mantienes el equilibrio. Esta es la exploración del equilibrio, pero nosotras mismas podemos hacerlo. Si podemos poner un pie delante de otro como si estuviéramos midiendo un campo para repartir la pelota, por ejemplo, y si nos podemos echar para adelante sin mover los pies del suelo. Todas estas pruebas son las que nos permiten ver cómo tenemos nuestro equilibrio y cómo es nuestra marcha. De hecho, forman parte de lo que se llama la prueba corta de desempeño, que tendemos que la estamos utilizando mucho para dilucidar con qué edad empezamos a ser frágiles. Me explico. Todas las que veo enfrente de mí son mujeritas. Bueno, hay algún chico por ahí, además está Miguel. Bueno, a partir de ciertas edades empezaremos con aquello que se llama la fragilidad, que quiere decir que no tenemos ni dependencia, ni tenemos enfermedades, pero lo que estamos es perdiendo fuerza, y la fuerza hay que mantenerla como sea. Pero esto se manifiesta precisamente en que se altera nuestra velocidad de la marcha. Tenemos que caminar aproximadamente a la edad media de la vida, tenemos que ser capaces de caminar 5 kilómetros a la hora, por ejemplo, o un poco menos, o 4,5, ¿vale? Y cuando tú caminas eso a los 50 años, o a los 45, o a los 60 incluso, y ves que el mismo camino empiezas a hacerlo en más tiempo, es porque tu marcha se está deteriorando. Y eso es un indicador de que te está empezando la fragilidad. Igual que cuando empiezas a perder fuerza de apretar la mano para abrir un bote o para abrir una botella de agua. Ahí se está iniciando la fragilidad. Quiere decir que nuestros músculos y que quiere decir que nuestras articulaciones están perdiendo flexibilidad y están perdiendo competencia. Pues la marcha se tiene que desarrollar en un tiempo determinado y por eso medimos en esta prueba que nos va a poner de manifiesto cuán frágil es una persona mayor, pues medimos si aguanta 10 segundos con los pies así, si aguanta 10 segundos con un pie en tándem, quiere decir uno delante del otro, un juntito, y uno delante del otro ya en fila. Y si tarda 10 segundos, aguanta, pues le damos 3 puntos. Este está muy bien, pero si no es capaz, pues le vamos quitando puntos. Y a este le pedimos, en la misma prueba le pedimos que se levante de la silla sin apoyarse, dándole fuerza a las pantorrillas y que lo repita 5 veces. Y le vemos el tiempo que tarda, y si tarda más de 60 segundos le damos 0 puntos, pero si lo hace en 10 u 11 segundos le damos 4 puntos.
me estoy explicando, a más puntos menos frágil. ¿Y por qué es menos frágil este señor? Pues porque tiene más fuerza en las pantorrillas. O sea, la fuerza en las pantorrillas, la velocidad de la marcha y la capacidad el tiempo de caminar, por ejemplo, un tiempo determinado, unos metros, pues tiene la importancia que tiene para determinar si una persona va haciéndose frágil o va manteniéndose en forma. No depende tanto la fragilidad de la edad como de nuestra función, de nuestra capacidad física y del mantenimiento de nuestros músculos y articulaciones. Tenemos que dar 4 puntos para no ser frágiles, 14, ¿vale? Así que caminar o marchar con la edad sufre pues un enlentecimiento, una dificultad en la frecuencia del paso, una lentitud a los movimientos acompañantes, quiere decir que tiendes a balancear menos el patrón de la marcha cambia un poquito. Y eso, junto con la valoración del entorno, incluso alguna prueba de sangre por si tienes anemia o tal, es lo que sería lo ideal para examinar a las personas que se caen mucho. No se puede uno caer mucho ni dejar de caerse a ciertas edades, porque quiere decir que no te moverías, ¿vale? Bueno, más o menos estas serían las nociones importantes o fundamentales que nos viene bien para pensar en las caídas. Si uno no piensa en las caídas y en que nos pueden ocurrir, pues no las previene. Así que pensar a partir de ahora en circunstancias externas e internas que puedan influir en que podamos caernos, porque todos nos podemos caer, y que las caídas pueden tener su importancia. Entonces, para prevenirlas, tenemos que minimizar los riesgos, intentando no restringir mucho la movilidad para que no entremos en la descalcificación por inmovilidad. Y hablamos los médicos de prevención primaria, secundaria, terciaria. La prevención primaria es lo que estamos haciendo hoy, enterarnos muy bien de lo que supone la caída, los mecanismos, las circunstancias, las consecuencias, los factores extrínsecos, los factores intrínsecos y las posibilidades que tenemos de evitarlas. La prevención secundaria es que cuando tú ya te has caído, pues que te valoren o que te valores, que te valore el médico si ves tú que la vecina tuya se cae muchas veces, porque puede ser simplemente que tenga unos zapatos mal adaptados, que no lo he dicho. Hay personas que se caen porque el zapato le está grande y no se compran otros zapatos o no se ponen aquellos adecuados. Hay veces que la persona tiene un poquito inflamados los pies por la tarde-noche, toma diurético y por la mañana los tiene completamente deshinchados, se pone los zapatos y se cae. Prevención primaria, secundaria es valorar por qué te caes. Prevención terciaria, una vez que te has caído y te has hecho algo, minimizar las consecuencias y que no se vuelva a repetir si es posible. Incluye, pues que a veces podemos hacer una especie, igual que nos hemos aprendido las gotas pimentoneras, podemos aprendernos la forma de levantarte del suelo cuando te has caído y estás sola. Y otra cosa también muy importante que yo le digo a la gente es que examinéis cómo camináis. Y si tú ves que tienes alguna forma de caminar un poco diferente a lo que yo he mostrado, pues redúcate la marcha. Reeducar la marcha es importante. Y también tratar a las personas que se han caído, yo no me muevo, yo no me eso porque me voy a caer. No, hombre, no. Hay que animarse e intentar de nuevo volver por los mismos sitios. Lo único, procurar bien ir por caminos que no tengan ni muchas trampas ni muchas irregularidades. Y luego, la prevención cuaternaria de las caídas es medicamentos que puedan facilitar las caídas e incluso evitar alguna ayuda técnica, medidas de estas que utilizan las personas mayores que pueden estar mal adaptadas. A veces se caen por utilizar un andador inadecuado o por utilizar una silla de ruedas que se mueve mal o por las caídas de las sillas de ruedas son peligrosísimas o por utilizar un bastón inadecuado, en fin, ese tipo de cosas. Y me parece que hasta aquí llego, bueno, sí, los grupos de riesgo más de caerse. Mira, hay grupos... Perdona, Montaña. ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. ¿Qué? Escúchame, es que ya para terminar quería hacer una pregunta y al final se me va a olvidar.
Venga. ¿Me oyes bien? Yo sí. ¿Y por qué no lo quito esto ya? Si ya estoy acabando. Esta es la última. Te lo digo, ahora me la hace. Grupos de bajo riesgo. No se caen las personas que tenemos atadas. Esas no se caen, claro. Pero pueden tener otros problemas más gordos. Los ancianos inmovilizados no se caen. Y las personas muy jóvenes que tienen buena salud y buena movilidad tampoco se caen. Son los grupos de bajo riesgo. Y los grupos de alto riesgo son las personas mayores frágiles, como he dicho, los que tienen alteraciones de la marcha y el equilibrio, y esas alteraciones, y los que viven en entornos ambientales peligrosos o se atreven con cosas que no pueden hacer. ¿Vale? Pues ya está. Hasta aquí he llegado. Ahora lo que hago es escaparme de aquí para que me veáis y me preguntéis. Me habláis y me preguntáis. Venga, pregunta, Juli. Aquí, no sé si en otros sitios los pueblos se oye que se les rompe la cadera y se caen. ¿Es verdad eso? Es verdad alguna vez, muy pocas veces. Menos del 10% de las fracturas de cadera ocurre así. Pero es muy difícil saberlo, Juli. Es muy difícil. Yo solamente he visto, y mira que he visto fracturas de cadera, madre mía. Solamente he visto una vez a una señora que iba caminando por el pasillo y de pronto iba incluso agarrada de alguien y se ha caído y se ha roto. O sea, perdón, se ha roto la cadera y se ha caído. Solamente lo he visto una vez. Nadie puede asegurar que se rompiera. Lo que pasa es que cuando van los traumatólogos a reponer o a poner los clavos, ven los huesos tan descalcificados que siempre dicen se ha roto antes de caerse. Pero no siempre es así. Por eso mi lucha con la osteoporosis, para que las tengamos bien calcificaditas las caderas. Pero es verdad que se puede a veces romper y luego te caes. Y también a veces, por ejemplo, por mecanismos de torsión. Tú vas andando por un campo, por ejemplo, una persona muy mayorcita y que tenga, por ejemplo, una osteoporosis, va caminando y se engancha, por ejemplo, el talón el talón, por ejemplo, caminando, en unas hierbas, por ejemplo, en hierbas o en paja o lo que sea, y se le queda como el pie fijo y tira para adelante con el cuerpo, esa cadera se puede romper por torsión, sin que se haya caído. ¿Me he explicado? Son mecanismos diferentes. El mecanismo en el caso de la torsión es que se ha roto. Y el mecanismo en el caso que me has contado, Juli, es que se ha roto la cadera antes. ¿Vale? El mecanismo. Muchísimas gracias. Venga, más cosas. Preguntar más cosas o decir más cosas. ¿Me escucha? ¿Me ves todo? Sí. Bueno, pues nada, que lo de las caídas es interesante y a tener cuidado y saber que tenemos que prevenir. Yo sé que a mí me dicen que cuando has estado en casa alguna vez, me levanto sin apoyarme. Siempre me estás diciendo, levántate sin apoyarte. Levántate derecha. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Y caminar debidamente. A ver, ¿alguien más? ¿Tiene algo que decir? A ver. Nosotros desde Valladolid queremos dar las gracias por la y felicitarla porque ha estado muy interesante. Muy contentas. Muchas gracias. Nos ha quedado estupendo. ¿Me habéis oído bien? Muy bien, yo me retiro la mascarilla. Nosotros, vale. Perfecto. Me imagino que los demás también. Pues ahora ya preparadas para el segundo jueves, los primeros y segundos y terceros jueves del mes, ¿eh? Bueno, Miguel, es fenomenal, muy bien, ¿vale? Bueno, muchos besos para todas, pimentoneras mías. Cuidaros mucho, cuidaros y cuidar. Bueno, ya se van retirando, ¿no? Gracias. Muchas gracias a todas. Gracias, querida. Gracias a ti.